Amén. Les saludo, hermanos, con la paz del Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Bueno, vamos a estar estudiando, compartiendo la palabra. Hoy en un día fresquito, ameno. Vamos a estudiar con todo. Vamos a iniciar nuestro estudio de Hebreos. Un libro, hermanos, maravilloso, con muchísimo contenido realmente espirituales. Vamos a sacarle el jugo versículo a versículo referente a este libro maravilloso. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1, verso 1. Dice: Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. Bueno, cuando el libro del Nuevo Testamento formalmente fue, vamos a decir, reunido, ¿verdad?, en una colección, poco después del primer siglo. O sea, en el siglo 100, en el año 100 después de Cristo, se empezaron a compilar se empezó a compilar los primeros libros. ¿Qué quiere decir? Se trajo las cartas a los romanos, cartas a los efesios, Apocalipsis, por ejemplo, y se empezó a hacer un compendio. Y eso se empezó a distribuir en las diferentes iglesias ahí en Asia. Entonces, en ese momento fueron puestos los títulos de cada libro, de acuerdo a la conveniencia, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a estudiar no un libro de Hebreos, sino que esto es una epístola. Habíamos estudiado la vez pasada, cuando estamos estudiando la carta de Juan, justamente, que era una epístola, si se acuerdan, una carta. Es una carta. Entonces, esto es una carta ¿a quiénes? A los hebreos. De repente, algunos confunden de que esta carta fue escrito a religiosos hebreos. No, esta carta fue escrita a cristianos que se habían convertido del judaísmo. O sea, esta carta no es justamente que habla de cuestiones sacrificiales y todo lo demás para que los judíos, en este caso, entiendan, sino que es una carta a cristianos. Entonces, en el siglo segundo, después de Cristo, luego de esta compilación, ahí, de acuerdo a la medida, se hizo el nombre Carta a los Hebreos. Pero, en realidad, hermanos, es una carta sin nombre. No tiene una dedicatoria, por eso es diferente a cualquier carta que había escrito Pablo, por ejemplo, que decía, por ejemplo, carta a los Efesios, carta a la iglesia de Roma, carta a la iglesia de Gálatas. No, esta carta, hermanos, no tiene un destinatario en sí. Tampoco tiene la firma del autor de la carta, como en otras cartas nosotros vemos. Por ejemplo, Pedro decía, yo Pedro, a la iglesia de tal, o yo Pablo a la iglesia de tal. Esta carta no se sabe quién la escribió. Algunos atribuyen a esta carta a Pablo, por ejemplo, de la manera que él va relatando y también la sabiduría que va teniendo. Pero también hay bastante evidencia de que Pablo no fue quien escribió esta carta, ¿verdad? Entonces, esta carta no tiene destinatario, no tiene firma, no se sabe quién escribió en sí, pero hermano, entendemos de que fue el Espíritu Santo quien escribió la carta. Realmente el que lo escribió, algunos dicen que fue incluso Apolo, otros dicen que fue inclusive Priscila, ¿verdad?, una mujer que había escrito esta carta. O sea, en síntesis, no hay evidencia concreta de quién haya sido quien escribió esta carta. Pero, hermanos,
tiene un conocimiento tremendo. Se nota que el escritor conocía mucho el tema del sistema sacrificial, era un judío preparado en las escrituras, y eso demuestra también de que no fue Pablo. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que dijo Pablo: yo recibí este evangelio no de los seres humanos, sino Cristo mismo fue el que me había enseñado. Amén. Hebreos capítulo 2, el verso 3 dice: ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que lo oyeron no los confirmaron. Vean, tan impresionante que ahí hay un dato en hebreo que dice de que el autor que está escribiendo, él no recibe el evangelio de primera mano de Cristo, sino que dice: esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, dice, y los que lo oyeron nos confirmaron. Vean, está hablando del Señor, de los apóstoles que oyeron y nos confirmaron a nosotros. O sea, claramente está haciendo alusión de que no fue un apóstol quien escribió, sino que el evangelio llegó al autor de Hebreos por medio del testimonio de aquellos que oyeron la palabra de Jesús. Entonces ahí claramente anula de que fue Pablo quien escribió la carta de Hebreos o que fue Pedro, porque ahí está hablando de que el autor de Hebreo recibió directa confirmación por parte de los apóstoles. Miren lo que dice Gálatas capítulo 1, el verso 12. Dice Pablo: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló. Vean cómo el apóstol Pablo dice claramente: no, yo recibí primeramente de Cristo esto. O sea, él no recibió ninguna confirmación de otro apóstol o de nadie, sino que fue Cristo. Asimismo también fue Juan, ¿verdad? Todo lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que hemos visto, dijo, ¿verdad, Juan? Nosotros le estamos contando a ustedes. Él no recibió algo del otro, pero nosotros vemos, Hebreos 2:3 dice que, esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que oyeron no las confirmaron, ¿verdad? Claramente está hablando de eso. En síntesis, hermano, haya sido quien sea, si fue Pablo, etcétera, etcétera, que hasta hoy en día no hay una concordancia referente a eso, podemos coincidir que fue el Espíritu Santo quien inspiró la escritura de este libro. Amén. Entonces, en este libro nosotros vamos a estudiar y ver muchas citas del Antiguo Testamento. Es más, el autor de Hebreo tiene un muy buen manejo de la escritura del Antiguo Pacto, y también eso nos va a ayudar para que nosotros entendamos lo privilegiado que es la iglesia. Lo que no alcanzó el Antiguo Testamento, ni con los sacrificios, ni con el sistema civil, los beneficios que nosotros hoy tenemos como iglesia, eso nosotros vamos a estar viendo en esta carta. Entonces, hay ahí, hermano, de que todo este rompecabezas dentro de la sombra que era el antiguo pacto, por ejemplo, va a tener sentido también ahora con Cristo. Es como que nosotros tenemos ya el puzzle, el rompecabezas completo que faltaba por medio de Jesucristo a través de este libro. Entonces, hermano, vemos que la carta también es enviado a gente que ya tiene una base del Antiguo Testamento. Por eso es importante ver también el anonimato del autor en este caso, y diciendo también la palabra del Señor que toda la escritura es inspirada por Dios. Según Pedro capítulo 1 verso 21, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí claramente nos damos cuenta de que fue el Espíritu Santo el autor no existe ningún tipo de contradicción entre un libro y otro.
¿En qué tiempo se escribió este libro? Es importante destacar también, bueno, usted le dijo, oh, qué lindo este templo, y el Señor le dijo, esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y en el año 70, el emperador Vespasiano, con el general Tito, destruyen el templo de Jerusalén, pero el libro va hablando en el momento del juramento de aquel que le dijo, el Señor lo ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Acá estamos viendo que en el templo de Jerusalén todavía los sacerdotes y eso estaban haciendo sacrificios. Claramente el libro se escribe de los sacrificios que se están haciendo en el momento mientras que él está predicando, escribiendo la carta. Amén. Entonces ahí vemos que el autor de Hebreo indica el sacerdocio levítico. Entonces la fecha, los eruditos, los teólogos dicen que esto se escribió antes del año 70, antes de la destrucción del templo de Jerusalén, y también que dice la palabra del Señor que fue o sea, en el tiempo presente la epístola está diciendo que Timoteo acaba de ser liberado de la cárcel. Eso ayuda también a datar más o menos en qué fecha a través de Timoteo había sido preso. Ahí más o menos nos va ayudando a entender en qué momento, antes de la destrucción del templo, Timoteo había estado preso. Y también, hermanos, si nosotros vemos que dice Hebreo de que se está acercando una futura persecución. En Hechos de los Apóstoles vemos que después hubo una persecución enorme en contra de los tiempos pasados, cuando después de haber sido iluminados soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha. Algunas veces fueron expuestos públicamente a las burlas, a las aflicciones, y otras veces llegaron a ser compañeros de los que enfrentaban una situación semejante. Además, ustedes, de nuestro Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe para salvar el alma. Acá estamos viendo que el Espíritu Santo está preparando a la iglesia porque se está por venir una enorme persecución. Y eso justamente sucedió con otros emperadores que, entiendan, luego sí, cristianos fueron, ¿qué cosa? Apedreados. Esteban mismo que fue apedreado. Cristianos fueron martirizados. Entonces estamos viendo que recién la iglesia de Cristo estaba caminando, gateando, y el Espíritu Santo da esta carta de consuelo, no solamente para esa iglesia, sino también para nosotros, ¿verdad? Que podamos también soportar las pruebas, las dificultades. Hebreos 13:3 dice, acuérdense de los presos, como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos, y también de los que son maltratados, como si ustedes mismos fueran quien sufrieran. Vean que habían cristianos que habían sido perseguidos, pero recién habían sido despojados de sus bienes o estaban presos. Vean, cuando Tesalonicenses fue escrito, por ejemplo, ya habían muertos en la fe, y el apóstol Pablo dice, no, ustedes no se preocupen por los que duermen, no se preocupen por ellos, ¿verdad? Que el Señor le tiene en su gloria. O sea, él estaba animando ya a los hermanos que estaban inclusive siendo muertos. Entonces, hermano, claramente, según los eruditos, si decimos que esto fue antes de la gran persecución y fue antes también de la destrucción del templo de Jerusalén, aproximadamente en el año 67 al 69 aproximadamente fue escrito este libro de Hebreo. Amén. Entonces, este libro tiene un contexto histórico, principalmente tiene mucho énfasis en el sacerdocio levítico, para dar la preeminencia de Cristo sobre Moisés, sobre la descendencia mismo de Aarón, la descendencia, ¿verdad? Como Jesucristo también es preeminente sobre los ángeles.
¿Por qué? Porque en esa época que se escribió este libro había una secta, ¿verdad? Que se llamaba una secta de Qumran. No sé si escucharon los rollos del Mar Muerto, que esa era una secta que se encontró, por ejemplo, los rollos de Qumran se llama. Era una secta cristiana que ellos se aislaron del mundo, ¿verdad? Ellos se apartaron, incluso ellos empezaron a creer, a adorar a los ángeles. Esta secta cristiana. Entonces ellos empezaron a adorar a los ángeles, incluso ellos llegaron a decir de que el arcángel Miguel era superior a Jesús. Por eso, atacando esta herejía, Hebreos primeramente habla de que Jesucristo es superior a los ángeles. Hablando, explicando ese tema, ¿verdad? De que Jesucristo es superior. Amén. Entonces, vemos que la comunidad hebrea era el destinatario de esta carta. ¿Por qué? Porque la iglesia gentil todavía no había nacido como los romanos, todavía no había existido estas iglesias de Roma, Efesio, Galacia. No, esto fue antes. Por eso, nosotros que estudiamos, por ejemplo, Romanos, recuerdan la última parte, cómo estábamos viendo los conflictos que había entre los débiles en la fe, que eran los que venían del mundo, y los judíos, ¿verdad? Con el tema de los que cuidaban el sábado, los que cuidaban, ¿verdad? Esta carta no está destinada a esto porque netamente esto está enviado a judíos que habían conocido la palabra del Señor, que habían recibido al Señor, otros que estaban medio tibios. No se le menciona aquí a los gentiles, ¿verdad? Porque es algo nuevo. Amén. Entonces, hermano, entonces el contenido, hermano, de esta epístola va para la comunidad hebrea que estaba siendo preparada justamente para recibir una persecución. Ustedes sepan, hermanos, que siempre el Señor ha utilizado los avivamientos a través de la historia para preparar a la iglesia para recibir persecuciones. Eso pasó en Corea, en los Estados Unidos, en China, ¿verdad? Un gran avivamiento de su Espíritu Santo. Y asimismo también esta carta viene en el preciso momento en donde la iglesia iba a recibir fuertes persecuciones por emperadores, por judíos, en donde muchos inclusive serían arrojados en los coliseos romanos como alimento para leones, ¿verdad? Entonces, primeramente los hebreos estaban siendo tratados primeramente a deshacerse de cualquier identificación con Cristo, ¿verdad? Estaban siendo expulsados de las sinagogas. Los primeros cristianos estaban siendo echados de las sinagogas, ¿verdad? Entonces, fue en ese momento en donde muchos que habían recibido la verdad empezaron a reducirle a Cristo. Incluso, como le dije recién, lo que había pasado con Qumran, que era más o menos Jesús igual a los ángeles, o que Jesús era un ángel. Incluso se permitió tanto que decir que el arcángel Miguel era incluso superior a Jesús. Amén. Entonces, hermano, hay muchos que especulan para quiénes era la carta. Pero en síntesis, hermano, esta carta fue copiada como se hacía en aquel tiempo. No había Biblia, ¿verdad que no había Biblia? Entonces no tenían la posibilidad los hermanos que nosotros tenemos hoy en día, sino que las cartas iban de iglesia en iglesia. Vamos a suponer que iba la carta, por ejemplo, de Romanos a Roma, alguien leía, porque no todos sabían leer. Entonces había una persona quien se encargaba de transmitir la carta, y esa carta era enviada, por ejemplo, a la iglesia de Efesios. Y así, la carta de Efesios era enviada otra vez hasta que la iglesia tuvo una idea de transcribir, ¿verdad? De transcribir, y entonces eso quedaba en las congregaciones, como anteriormente había, por ejemplo, en la Torá. Los judíos, por ejemplo, en las sinagogas, ustedes van a ver que ellos sacan los rollos, besan, tienen una cajita, leen
y guardan otra vez en la cajita. ¿Por qué? Porque la gente anteriormente no tenían Biblia y no todos sabían leer. Y entonces, ¿en dónde se quedaban los escritos? Se quedaban en la iglesia, se quedaban en las sinagogas. Entonces ahí como hicieron con Jesús, ustedes recuerdan, en Lucas capítulo 4, dice que el ujier saca el rollo y le da a Cristo y él lee Isaías, ¿verdad? Y entonces él dice, tal cual él va declarando ahí, ¿verdad? Esta profecía se cumplió frente a ustedes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie tenía Biblia. Y así mismo también algunos piensan de que esta carta había sido enviada a una iglesia de Egipto, de Asia Menor, de Grecia, de Palestina mismo, ¿verdad? O Egipto, Italia, etcétera. Pero no hay datos al respecto. No se sabe para quién era la carta, no se sabe para qué iglesia, porque no dice, no hay un destinatario en sí. Amén. Entonces, hermano, la Biblia claramente, ¿verdad? El evangelio empezó a circular por todos lados a través de quienes, de los que oyeron, de quienes, de los apóstoles. Ellos no habían todavía escrito la palabra, sino ellos recibieron la palabra, oyeron. Ellos eran la Biblia andante, ¿verdad? Ellos recibían, vivían la palabra y daban. Y así mismo venía la conversión por medio del oír la palabra, ¿verdad? Y así mismo también estos que escuchaban la palabra, ¿verdad? Ellos no se manejaban como nosotros hoy en día con la Biblia, sino que luego esos fueron escritos, sino que ellos lo que recibían, vivían a través de qué cosa, del testimonio, y así venía, como debe ser, por el oír la palabra de Dios, así venía la fe. Entonces, hermano, ahí dice la palabra, aquellos que oyeron Cristo y cuyo ministerio habían sido certificados con qué cosa, con señales y prodigios y diversos milagros. Hebreos capítulo 2, el verso 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Él había anunciado el evangelio y los que lo oyeron no las confirmaron. O sea, no es que el Señor Jesucristo le dio una Biblia para cada discípulo. No, hermanos. Ellos recibieron la palabra, lo oyeron, lo recibieron a sí mismos y ellos mismos fueron así sin Biblia, ¿verdad? Imagínate la ventaja que nosotros tenemos hoy. De decir, mira, como dice en Romanos capítulo, qué sé yo, ¿verdad? En Juan capítulo 1, verso 12 dice tal cosa, tal cual como está en la palabra. No, hermano, ellos así mismo como lo oyeron, así mismo también ellos empezaron a predicar la palabra. El Señor y los que oyeron no las confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Vean, hermano, que estos no eran simplemente milagros, porque nosotros ya habíamos estudiado esto en Romanos, que debería haber qué cosa, señales. En Juan habíamos estudiado que era el respaldo, porque no era simplemente dar un testimonio. Por eso, hermano, ustedes van a ver que los apóstoles, ¿verdad? Ellos tenían los 9 dones. Los 9 dones, porque esto no era cuestión de solamente de ir a predicar el evangelio, sino que ellos tenían que demostrar con poder, señales y prodigios de lo que ellos decían era cierto, ¿verdad? Por eso es que nosotros vemos tantos milagros que hubo, hermanos, en la época de Cristo primeramente, ¿verdad? Que dejó prácticamente sano a toda Palestina, y luego con los apóstoles todas las señales, ¿verdad? Por eso hoy en día, estábamos ayer hablando con el pastor, ¿verdad? Nadie puede venir a decirnos yo soy apóstol, sino que el apóstol primeramente, ¿qué cosa? Debe ver a Cristo, es el haber visto a Cristo. Pablo dijo, yo soy el último apóstol. ¿Acaso yo no he hecho señales de apóstol? Dijo Pablo, ¿verdad? Diciendo que él tiene los 9 dones y que él hacía todos los milagros respaldando, justamente el Espíritu Santo respaldando lo que él decía, ¿verdad? Porque no había Biblia. Hoy en día nosotros, ahí dice, ya tenemos toda la revelación por medio de qué cosa, de Cristo, el Espíritu Santo, los profetas, tenemos todo, mi hermano. Así que tenemos esa ventaja. Entonces, hermano, podemos ver entonces, hermano, que los creyentes que habían recibido esta palabra podrían haber estado fuera de Judea, podrían haber estado fuera de Galilea,
o en algunas iglesias de las afueras, ¿verdad? Pero que estaban siguiendo ocularmente o quizás vieron inclusive las manifestaciones que Jesús había hecho, ¿verdad? O que habían escuchado directamente de primera mano de los apóstoles. Amén. Entonces la Biblia también habla, justamente dice ahí la palabra, que ustedes ya deberían ser maestros. Está hablando, hermano, de gente de que eran niños espirituales, pero que venía esta palabra para que ellos puedan crecer espirituales. Hebreos capítulo 5, verso 12 dice: aunque después de tanto tiempo ya deberían ser, ¿qué cosa? Maestros. Ese es el objetivo principal de nosotros. ¿Qué cosa? De crecer espiritualmente, de crecer en la palabra, no ser estáticos, no quedar como niños. Entonces, maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar los más elementales de la palabra de Dios. Esto es tan así que lo necesitan es leche y no alimento sólido. Vean, hermano, eran niños espirituales. Lo mismo pasó con Pablo, que los de Corintios, tanto en la carne, tanto allá en pelea, en envidia, celo, que esto y que lo otro. Y Pablo dice: yo me quería ir a usted darle una vianda, un asado, pero tuve que darle leche porque están en la carne, no crecen espiritualmente. Entonces Pablo daba la necesidad de que sean diligentes, y asimismo también el autor de Hebreo está apelando a que la iglesia sea justamente diligente. Amén. Entonces ya dejar de lado, justamente como decía, las doctrinas de Cristo, ¿verdad? Que es importante que la recordemos, ¿verdad? Es importante que sepamos la Trinidad, que sepamos que es Dios, que el infierno, el cielo, etcétera, etcétera. Pero que nosotros ya tenemos que ir creciendo a doctrinas mucho más grandes para que nosotros podamos disfrutar de nuestra salvación, para que nosotros podamos enfrentar nuestro día a día, amén, la carne, Satanás y el mundo, amén. Entonces, hermanos, vemos también que los destinatarios eran personas que habían participado del sistema sacrificial. Por eso es importante que vemos que había gente que fueron al templo a hacer su sacrificio, que llevaron su ofrenda, que fueron a ese lugar. O sea, va a parar directamente esta gente que van conociendo la verdad. Y también la epístola nos va enseñando de que nosotros ahora ya estamos en un pacto mayor. Por eso es importante que cuando nosotros estudiemos Hebreos nos vamos a dar cuenta de lo que vale la iglesia. Nosotros estamos en un pacto superior, en una promesa superior. La vez pasada yo le estuve comunicando a usted. Abraham, Isaac, Jacob y todo lo demás, ellos no van a recibir tronos. Ellos no van a juzgar a las 12 tribus de Israel, como dice la palabra, sino ¿quiénes van a ser? Los apóstoles, la iglesia. Tú y yo como iglesia vamos a recibir mayor galardón que Elías, que Daniel, que Ezequiel, que grandes hombres de Dios, que serán también glorificados y todo lo demás. Pero, hermano, tú y yo tenemos promesa de sentarnos en el trono de Dios. Dice eso la palabra de Dios. Es más, el Señor nos va a dar para que nosotros gobernemos naciones. Israel va a recibir la tierra prometida, pero nosotros recibimos toda, dice la palabra, bendiciones espirituales, y ya estamos sentados en esos tronos celestiales hoy en día, ¿verdad? Para el Señor, según la visión del Señor, ya estamos sentados ahí gobernando con Cristo. Imagínense, eso no lo va a recibir Elías, ni Juan el Bautista. Cuando entendemos eso y vamos a empezar a estudiar, dice la palabra, ni Juan el Bautista, imagínense, con todo el Espíritu Santo, dice que él fue lleno del Espíritu Santo de su vientre, pero él no fue iglesia. Por eso dice la palabra, yo soy el amigo del novio, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Por eso dice la palabra, bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero. ¿Quiénes son los invitados? Los amigos. Hermano, hermana, vos sos la novia, vos sos la anfitriona, vos no sos invitado, amén. A eso
es lo que dice la palabra. Amén. Entonces ellos sí van a estar en la mesa, van a recibir posicionalmente, hermano. Dice la palabra, y vamos a ver en hebreo que Él está haciendo la diferencia, que incluso los ángeles hoy en día están guardando a los que van a recibir el reino. Amén. Porque nosotros gobernaremos inclusive ángeles. Tanto va a ser, hermano, que dice la palabra que todo lo que recibió Cristo va a poner a los pies de la iglesia. Este libro es maravilloso porque vamos a entender el valor de nosotros, hermano. Porque a veces hoy vemos que muchos falsos te quieren llevar al antiguo pacto. Vamos a meter el arca del pacto acá, el shofar, todo. No, hermano. Lo que nosotros tenemos hoy en día no tuvo ni Moisés. No tuvo Moisés, porque Moisés resplandeció por fuera. Pero hoy nosotros, por medio del Espíritu Santo, resplandecemos por dentro. Amén. Ese velo se rasgó. Así que, hermano, vamos a disfrutar, vamos a sacarle este jugo a este libro. Amén. Entonces, hermano, continuando un poquitito. Entonces, hermano, lo que nosotros vamos a ver, justamente lo que yo le estaba diciendo. Lo que prometió el Antiguo Testamento para Israel. Recuerdan, era qué cosa, imperfecto. Era imperfecto, era incompleta, ¿verdad? Ese es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto que se le dio a Moisés. Sin embargo, hermano, nosotros en Cristo tenemos, ¿qué cosa? Provisiones infinitas. Infinita. Amén. Infinita en Cristo Jesús. Nosotros tenemos un mejor pacto ofrecido con qué cosa, con un mejor sumo sacerdote. Ni Aarón, ni los que vinieron eran todos sacerdotes imperfectos y todo lo demás. Nuestra genealogía de nosotros, y vamos a estudiar de eso. Que a veces vemos tantos cristianos que se van, la vez pasada vimos con Rosarito que se van hoy en día en el muro de los lamentos y empiezan a llorar ahí. ¿Verdad? Es lástima. Porque la iglesia no desciende de esa tribu, amén, de genealogía sacerdotal de Aarón. Tú y yo, y como iglesia, descendemos del sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio superior que viene de parte de Cristo. Amén. Y vamos a estudiar toda esa parte. Van a ver, hermano, el privilegio de la iglesia. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos un mejor pacto. Tenemos un sumo sacerdote que no muere, que es perfecto, que es el Hijo de Dios, que todo lo que Él diga es perfecto. Amén. Él no necesita hacer ningún sacrificio para Él como hacía lo de la tribu levítica, o sea, los sacerdotes levíticos, sino que hoy en día Él es santo, Él es poderoso, Él está en la presencia de Dios mismo. Amén. Tenemos, hermano, esas provisiones mejores, ¿verdad? Tenemos una mayor esperanza. Tenemos un mejor testamento. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que tú y yo, anteriormente, el representante era quien hablaba con el Señor, ¿verdad? El que estaba ahí a través de que el sumo sacerdote era que pedía por el pueblo, el profeta recibía la palabra, todo era intermediario. Hoy nosotros, por medio de esto, hermano, tú y yo somos coherederos con Cristo. Amén. Somos coherederos con Cristo. Estamos mejor posicionados porque tú y yo entramos en la presencia directo. No necesitamos ningún tipo de intermediarios. Estamos en su presencia. Amén. Tenemos una mejor esperanza. Tenemos un mejor testamento porque somos coherederos con Cristo. O sea, todo lo que Cristo ha ganado es para nosotros, ¿verdad? Tenemos mejores promesas. Tenemos un sacrificio mejor que los hechos por bueyes, por carneros, por vacas, etcétera, etcétera. Amén. Tenemos la sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Que lo otro era qué cosa, sombra de lo que había de venir. Nosotros tenemos lo auténtico. Nosotros tenemos lo real, la persona. Amén. Tenemos qué cosa, un país. A Israel se le prometió una tierra que lo va a tener en el milenio. Cuando Cristo venga, establezca su reino, a Israel se le va a dar su tierra. Tú y yo gobernaremos el mundo. El mundo gobernaremos. Y también nuestro país es la Nueva Jerusalén. Como iglesia, amén. Y tenemos, hermano, que el sacerdocio era qué cosa, era cortado por la muerte.
Sin embargo, nosotros tenemos la resurrección de Cristo, que tiene un sacerdocio perfecto, eterno. Nunca más, hermano, dice que Él está intercediendo eternamente por vos y por mí. Amén. Entonces, hermano, nosotros hoy en día como iglesia vivimos en una atmósfera totalmente nueva, una atmósfera totalmente diferente, una atmósfera celestial. Amén. Adoramos, ¿qué cosa? A un Salvador celestial. Tenemos, ¿qué cosa? Un llamamiento celestial. Amén. Recibimos, ¿qué cosa? Un regalo, un don, un favor celestial. Somos ciudadanos de una nación celestial. Amén. Esperamos con anhelo una Jerusalén celestial. Amén. Y dice la palabra que nuestros nombres están inscritos en esa ciudad celestial. Eso, hermano, tremendo para nosotros como iglesia. Amén. Y lo impresionante es que nuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Hebreo, hermano, es que todos los creyentes ahora tienen acceso. ¿Qué cosa? Es la parte central de Hebreos. Es de que tú y yo como iglesia tenemos acceso directo a Dios bajo este nuevo estatuto, bajo este nuevo pacto. Amén. Y por lo tanto podemos acercarnos a Dios sin temor, sin reproche, confiadamente a ese trono de la gracia, al lugar santísimo mismo. Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia cuando necesitemos ayuda. Hebreos 10:22: acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una esperanza, que estamos en la presencia misma de Dios, en la cual está nuestro Salvador. Amén. Nosotros somos, hermanos, reyes y sacerdotes para nuestro Dios por medio de Jesucristo. Ya no estamos nosotros bajo la ley, estamos bajo la gracia. Anteriormente nosotros no teníamos acceso directo a la presencia de Dios, como dice Hebreos 9:8, dice: con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo siga en pie, el camino que lleva al lugar santísimo aún no estará abierto. Lo que ayer habíamos leído, el tema de Moisés. Aquel que no le recibió a Cristo va a leer las tablas de Moisés y no le va a ver a Cristo. Pero hoy en día, por medio del Espíritu Santo, estamos en el lugar santísimo y estamos siendo transformados de gloria en gloria. Amén. Entonces, hermanos, el libro de Hebreos puede ser brevemente resumido en esta manera. Los creyentes en Jesucristo tenemos un sacrificio perfecto de Dios por el pecado, cosa que anteriormente no existía con los sacrificios. Tenemos un sumo sacerdote perfecto, a través de cuyo ministerio está todo este nuevo pacto. Anteriormente, ¿qué era? El cumplimiento de la ley. Nosotros teníamos que cumplir. Hoy, a través de este nuevo pacto, Cristo cumple por ti y por mí. Él pone los presupuestos. Amén. Entonces, Él tiene un ministerio mucho mayor, o sea, un servicio mucho mayor y mejor pacto comparado a la ley antigua. Amén. Entonces, hermanos, esto no solamente es un tratado de enseñanza doctrinal, cosa que estamos hablando ahora, ¿verdad? Esto es doctrina, enseñanza, sino que también es, acá vamos a encontrar muchas enseñanzas prácticas, o sea, aplicación en la vida diaria del creyente. ¿Qué yo tengo que hacer ante tal situación? Cuando yo estoy en tal cosa, ¿cómo yo tengo que actuar? Vamos a ver muchas enseñanza que el autor de Hebreos también va enseñando a nosotros, ¿verdad? Hebreos 13, por ejemplo, habla de esto. También vamos a encontrar qué cosa,
exhortaciones, vamos a encontrar amonestaciones, ¿verdad? Y vamos a encontrar, hermano, referente a ánimo, también vamos a encontrar en esto. Y, hermanos, avanzando un poquitito, dice la palabra, como habíamos estudiado, voy a leer la última parte, en donde dice la palabra, habíamos leído, en donde muchas veces el Señor había hablado anteriormente de muchas maneras. Primeramente habíamos visto por medio de qué cosa, de la ley, de los profetas, de los jueces, que la gente andaba a su manera. Pudimos ver eso, hermano. Pero en este transcurso de 1800 años, desde el momento de Job, 2200 años antes de Cristo, hasta Nehemías, de 400 años antes de Cristo, ahí nosotros vemos que el Antiguo Testamento fue escrito en 39 libros diferentes que reflejan épocas, qué cosas, lugares, culturas, situaciones muy diferentes de muchas maneras. Se escribió en distintos continentes, en distintos contextos, y ahí justamente habla ahí de muchas maneras y situaciones, sin que se contradiga. Entonces ahí nosotros podemos ver que hubo en el Antiguo Testamento visiones, símbolos, alegorías, prosa, como los salmos, etcétera, etcétera. Variaron también los estilos literarios, siempre fueron revelaciones de Dios acerca de qué, de lo que Él quería para su pueblo, para que cómo él se iba a revelar a su pueblo a través de su palabra. Entonces, hermano, la revelación progresiva del Antiguo Testamento reveló ¿qué cosa? El programa de redención. Todo lo que ustedes vean en la Biblia, desde Adán, ¿vieron lo que pasó con Adán? 3:15, qué pasó con la serpiente y todo. Ustedes vean ahí que vemos todo el plan de redención. El plan era que Cristo venga a morir en la cruz. Y nosotros vemos en la época de los profetas, en la época de los sacrificios, en la época del templo, etcétera, etcétera. Era justamente el plan de redención. Primera de Pedro 1:10. Ya estamos terminando. Dice, los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes, estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de la salvación. Ellos querían determinar a quiénes y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que les seguiría. Por eso nosotros vemos en Isaías 53, por ejemplo, que Isaías habla del padecimiento de Cristo, pero dice el apóstol Pedro que ellos investigaban de dónde, quién será el Mesías, de dónde vendrá. Y nosotros vemos inclusive con lo que pasó con Noé, en donde él puso un arca de salvación para salvar a los suyos. Nosotros vimos que antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, el Señor salvó otra vez los suyos. Y en todo momento que hay una imagen o una sombra de esa redención que va a ocurrir con el pueblo de Dios. Amén. Entonces, hay una voluntad de parte del Señor y esta revelación hoy es para nosotros. Romanos capítulo 15, verso 4 dice, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Por último, quiero leer 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, un versículo conocido. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ahí damos conclusión a nuestra introducción al libro de Hebreos. Ya el próximo sábado vamos a entrar con todo, ya estudiando doctrina, exhortaciones, etcétera, etcétera. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia. Te pedimos, Señor, que este nuevo paso
que estamos haciendo en tu palabra, tú nos ayudes, tú nos encamines para que podamos estudiar esta poderosa epístola que tú nos pones en nuestras manos, escrita, Señor, de puño y letra por tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos ayudes a discernir esta predicación expositiva que haremos, versículo por versículo. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que nosotros podamos recibir esta palabra maravillosa, Padre, que tú tienes para nosotros, y podamos crecer y disfrutar de estos conocimientos que solamente tú puedes dar, que lo recibimos de pura gracia, Señor, y por tu infinita voluntad y tu favor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso.